Había una persona que decía, aguas porque aquí roban. ¿Qué crees? Que van a salir todos los recuerditos y ahí va a salir toda tu experiencia, le vas a compartir a toda la familia. Imagínate una cena navideña o algo donde ¿cuántos nos van a oír ahí? ¿10, 15, 20 personas? 10, 15, 20 personas van a oír que nos cobraron de más. 260 pesos de las 2 cervezas cuando deben de haber sido 120, es decir, me cobraron 140 pesos más. Que la comida no está tan buena, que hay muchas moscas, que todo está oreado, que los chilaquiles están horribles, que los meseros no van y te refilian el café. Esa reseña a mí me hizo decir, no. Resulta que el 98% de los consumidores lee reseñas online antes de comprar. ¿Qué pasa cuando leemos reseñas malas? Que nos ahuyentan. Una mejora de 0.5 estrellas en Google puede elevar ingresos entre 5 y 9% de las ventas. Así es que todos aquellos que se andan preocupando porque su Instagram, su Facebook tenga likes o tenga vistas, seguidores, sí, deberían de enfocarse a pensar que una buena o una mala reseña puede equivaler a más de 1000 likes. ¿Cuándo fue la última vez que leíste las reseñas de tu negocio en Google? Tal vez ahí estén las respuestas de por qué tus clientes ya no han regresado. Hoy vas a aprender cómo escuchar lo que dicen tus clientes, incluso si nunca se han quejado en persona, y cómo usar esa información para mejorar tus ventas y tu servicio. Este podcast es otro boleto. Como piezas de rompecabezas que deben unirse para poder ver la imagen completa. Aquí vamos a integrar 3 temas fundamentales: vida, trabajo y emprendimiento. Atrévete a hacer otro boleto. Comenzamos. Bueno, pues déjenme les platico la anécdota que tengo en cuestión positiva. Ya tiene algunos años que está sucediendo que Google Reviews es así como que lo primero que ves. Pues por lo menos unos 7, 8 años, ¿no? Por ahí. Ajá. Que yo tengo memoria. Como que qué rating tiene lugar, si supiste de él por internet o si te encontraste el Facebook o lo que sea, tú de todos modos vas y checas el Google Maps, o sea, porque de hecho surge de ahí, porque quieres ver dónde está. Entonces, al momento en que el Google Maps te da la ubicación, pues puedes entrar al lugar, le das clic y ya te encuentras las reseñas. Entonces, una que vivimos yo pues buscando recientemente para ir a un lugar con perros, porque pues obviamente nosotros somos recientes dueños de perros. Entonces, es Mother of Dogs. Ajá, no teníamos esa experiencia de ir a lugares donde acepten perros, o sea, la verdad es que es así como que, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, pues claro, don Google tiene la información, entonces vas y buscas. Es San Google. San Google, ajá. Y chequé, queríamos ir a comer. Queríamos ir a comer unas pizzas, nos gustan mucho las pizzas y todo eso. Entonces, pues, oye, ¿dónde? Y empiezo a buscar. Encontré un lugar aquí en San Luis, que de hecho hicimos un video de él. Aquí les voy a dejar la liga en nuestro canal de Somos Otro Boleto para compartirles la experiencia, cómo nos fue ahí. Pero ahí en ese video no mencioné que hicimos una búsqueda. Bueno, yo hice una búsqueda antes para ver qué tal estaba, ¿no? Porque una cosa es que encuentres restaurantes pet friendly y sale ahí ese, y otra pues ver realmente cómo está, ¿no? ¿Y cómo puedes saber cómo está si no has ido? Pues entonces te vas a las reseñas. Y veo que está bien calificado, veo las opiniones escritas, porque una cosa es que la gente deje estrellitas de qué le pareció, y otra que escriba qué le pareció, qué opina, cómo está todo. Y comentaban que estaba muy bien, muy a gusto, que sí recibían a los perros y que la comida estaba súper sabrosa, rico y que te pasabas muy buen ambiente ahí. Entonces, esas reseñas que yo leí me hicieron decidir que pues había que ir ahí y fuimos. Y pues bueno, ya verán cómo estuvo la experiencia. La verdad es que sí podríamos resumir que fue una buena decisión. O sea, sí, las reseñas me ayudaron a elegir ese lugar. Y nos fue bien, tanto con los perros como con la comida. Y pues ahí en el video se puede ver que sí, esto fue buena experiencia, ¿no? Entonces, pues pude validar, lo que se llama, eso es una validación social, pude validar que sí era un buen lugar, una buena opción, y pues que queríamos pasar un rato con ellos. Entonces, por ese lado, haz de cuenta que ahí ese lugar nos ganó como clientes, gracias a que ellos ya habían hecho un trabajo que se reflejó en las opiniones de los clientes. Así es. Y ellos, gracias, como ahorita lo acabas de decir, gracias a esa opinión positiva, tuvieron a los clientes. Aunque ellos tal vez no supieron que nosotros llegamos gracias a ello, pero sí incrementaron su venta gracias a que tenían unas reseñas positivas en Google.
Y también existe el lado opuesto, El digamos, lado B. el lado B de las cosas. ¿Qué pasa cuando leemos reseñas malas? Que nos ahuyentan. Y sí nos ha pasado, no sé si a ustedes, amigos, también les haya pasado. Déjenos en los comentarios si han leído reseñas que los han hecho sentir que mejor ahí no hay que ir, ¿no? O sea, al revés de lo que acabo de comentarles ahorita, que un lugar que se parecía bueno y sí resultó bueno. También existe el caso opuesto, donde por buscar reseñas, ahora es que el que busca encuentras cosas que no querías ver y pues decides que mejor no vas a ir a ese lugar. A pesar de que sonaban bien al principio. Sí, igual, hagan de cuenta que para mí es un mundo nuevo estar buscando cosas, lugares, hoteles y demás donde acepten a los perros, porque pues es un nuevo estilo de vida. Entonces hay que buscarle y hay que buscarle bien, porque es un tema delicado y lo de los perros, no en todos lados los aceptan y pues hay que respetar los lugares donde sí, donde no, ¿no? Entonces, bueno, anduvimos buscando recientemente hoteles en Guadalajara para ver dónde podíamos llegar con ellos. Uh-huh. Y empiezas a buscar, ya sabes que existe una herramienta aquí en internet que se llama, dentro de Google, dentro de todas las herramientas que tiene Google está una que se llama Google Viajes, y ahí puedes entrar y buscar hoteles, vuelos, bla, bla, bla. Bueno, pues buscamos hoteles, le puse los filtros que yo necesitaba, incluyendo lo de las mascotas, y ya teniendo el global de lo que más o menos se adapta a lo que quiero, dentro de las reseñas de un hotel que encontramos que ya como que se perfilaba que sí, o sea, tenía 4 estrellas, todo, muy bien, pues el precio, todo se adecua. En las reseñas, cuando empiezo a ver de las más recientes, había una persona que decía, aguas porque aquí roban. Habíamos dejado un teléfono en el cuarto, no sé qué, y cuando regresamos ya no estaba, pedimos hablar con los encargados, gerente y demás, y dice que le dieron vueltas, que no le hicieron caso. Entonces, la verdad es que cuando tocan temas así, sí te da miedo, ¿no? Sobre todo porque, ¿sabes qué? Se desencadenan ciertos recuerdos. Por ejemplo, si eres alguien que ha viajado y te ha tocado vivir la experiencia como a nosotros nos tocó en algún momento, uh-huh, que nos vaciaron, nos abrieron unas maletas y nos robaron varias cosas, pues sí te detona, ¿no? Es como que dices, ahí roban, no, mejor ahí no vamos. Pero no era un caso aislado ese comentario. Cuando empezamos a ver los demás comentarios, había comentarios acerca de lo mismo con cierta recurrencia. Sí. Y entonces ahí donde sí te prende más la alerta y el foco, ¿no? De no pisar ese lugar. Eso es cierto, que haya recurrencia o que dices, bueno, a lo mejor ese fue un caso aislado, vamos a ver otros, pero otra gente menciona cosas así similares, o que mala atención, o que no le hicieron caso cuando pidió una toalla extra, que no sé qué, dices, ok, ahí falta atención, y si falta atención, es muy probable y muy creíble que sí haya podido existir ese robo que decía esa persona ahí. Entonces, yo no voy a ir ahí, y francamente decidimos buscar otro lugar, ¿verdad? Ya después fuimos a buscar otras opciones, pero esa reseña a mí me hizo decir, no. Y eso que ya estaba más o menos precalificado para nosotros, como que ahí estuvimos casi a punto de hacerlo. A punto de decidir que ahí. Y esa reseña nos hizo no ir. Fíjense nada más lo importante que es una reseña de Google. Y así como nosotros dirán a la gente, pues tú, uno menos. No. Así como nosotros decidimos no ir, hay cantidad de usuarios hoy en día que andan checando los comentarios de Google y no se dejan guiar nada más por las estrellas, porque da la casualidad que hay negocios que tienen 4.5 estrellas, casi 5 estrellas, uh-huh, y donde tienen, 590 comentarios, y de los cuales tienen 30 mal. Pero cuando te vas a ver quién puso una estrella, te das cuenta que todos los que pusieron un comentario mal, normalmente ponen una estrella. Ya más allá de las estrellas, cuando vas a ver directamente los comentarios, ves comentarios bastante impactantes o que impactan mucho el negocio, porque encuentras cosas como robos. Cámaras puestas en lugares dudosos, cosas determinantes que te hacen no pisar ese lugar o muy fuertes que te hacen tomar otra decisión, a pesar de que el negocio aparentemente está bien rankeado. Así es que, pues, yo creo que los comentarios hoy en día tienen incluso mucho más valor que las mismas estrellas o la misma calificación que tiene el negocio. Uh-huh. Y bueno, pues para soportar un poquito más esto que le estamos diciendo, buscamos unos pequeños datos. Y la moraleja de estos datos, se puede decir, es: tus redes se enamoran. ¿Por qué? Porque tu página puede estar muy bonita, tu sitio web con tus precios muy claros, las fotos editadas y todo parece estar perfecto. El Instagram. Sí, ¿pero qué crees? Fotos. Que Google decide. Y los datos que encontramos pues son contundentes, ¿no? Donde sí verifica o certifica que los comentarios en Google tienen un gran impacto en las ventas de un negocio. Por ejemplo,
Resulta que el 98% de los consumidores lee reseñas online antes de comprar. Es una estadística del 2023. Todos. Todos. O sea, el 2% yo creo que es porque no tiene teléfono inteligente. No tenía datos. No tenía datos. Google es la plataforma más consultada para este fin, más que las redes sociales. O sea, ni el Facebook, ni el Instagram, ni TripAdvisor, ni nada de eso. Google, ¿ok? El 63% revisa directamente en Google Maps antes de visitar. Es decir, ¿a dónde vamos a ir? Ok, vamos a ver qué dicen de este lugar. 63%. Directamente a los mapas. Ya no nada más en los comentarios, sino se van al mapa para ver el sitio, observar alrededor, qué tipo de estacionamiento tiene, qué facilidades de acceso, todo eso. Una mejora de 0.5 estrellas en Google puede elevar ingresos entre 5 y 9% las ventas. ¿Ok? Una mejora de 0.5 estrellas, es decir, que si tienes 4 y subes a 4.5, tus ingresos suben entre el 5 y el 9%. Y esto dicho por la Universidad de Harvard. ¡Guau! Así es que todos aquellos que se andan preocupando porque su Instagram, su Facebook tenga likes o tenga vistas, seguidores, sí, deberían de enfocarse a pensar que una buena o una mala reseña puede equivaler a más de 1000 likes. Es decir, una buena reseña puede ser tan buenas como 1000 likes y una mala reseña tan malos como 1000 y yo diría que hasta más likes. Y pues una mala reseña te va a alejar a muchos clientes. Lo que hay que entender aquí, bajo mi percepción, es que sí recordarán algunos que son de mayor edad que decían que la publicidad se hacía de boca en boca. ¿Sí? Hoy en día la publicidad en boca a boca sigue existiendo, pero en aquella época, cuando no existían las redes sociales, el en boca se delimitaba a familiares, vecinos, conocidos. Hoy en día el boca en boca se hace por medio de Google, porque yo hablo mal de un negocio y ¿qué crees? Que no nada más lo escuchan los que están alrededor mío, lo escuchan todos los que se meten a ver el lugar o el sitio en la plataforma. Sí. Entonces imagínate qué tan importante hoy en día es el nuevo boca en boca, o sea, las reseñas en Google. Sí, es exponencial, ¿eh? Una reseña, nada más porque no tiene ahí el contador, pero ¿cuántas veces ha sido leída o vista tal reseña? El Google sí te avisa a ti como creador de la reseña o de la foto, cuántas veces ha sido vista tu foto, por ejemplo. Eso sí te avisa. Pero ¿cuántas veces ha sido vista tu reseña? No me he fijado si te lo da. No está eso. Creo que no está, pero sí está. Por ejemplo, te das cuenta qué tantas manitas o likes tiene la reseña. Ah, eso sí. O a cuántos les ha servido el comentario. Sí. Pero ¿sabes que todo esto que estamos diciendo ahorita, si bien es una encuesta, al final son percepciones? Yo creo que es muy difícil pensar, es un intangible que es muy difícil de tratar de ni siquiera imaginarlo, qué tan impactante puede ser una buena reseña, ¿sí? ¿Qué tanto te impacta una buena reseña en Google? Es difícil de medir. Se podría medir, porque si tú haces una buena recepción en el lugar, le dices que cómo se enteraron de ahí, de tu sitio, de tu negocio, hacer una pequeña encuesta de cómo fue que llegó la gente, lo puedes medio medir. Pero el mayor intangible de todo esto es cuántos clientes pierdes por una mala reseña, porque de eso sí ni siquiera que te enteras, ¿eh? Sí. Ahí simplemente no llegan. Y los estadísticos en México dicen que los negocios truenan antes de los 3 años y realmente no saben por qué. Hay muchas razones por las que truenan, ¿no? Pero principalmente la razón por la que truenan es por la falta de ventas. Y si tienes malas reseñas en Google, pues te va a desencadenar una cadena de no asistencia a tu negocio. ¿Sí? Se va a ir se va a estar multiplique y multiplique y multiplique. Y tú ni en cuenta como dueño del negocio. Así si tú ni en cuenta como el dueño del negocio. Aunque después en otro episodio les contaré que a pesar de que he visto malas reseñas, a veces he insistido en ir y me he llevado también mis sorpresas. Entonces, vamos viendo qué dicen las reseñas. Elegí unos negocios al azar para evaluar. Aquí entre nosotros vamos a hacer un ejercicio para evaluar qué pasa con determinado lugar. Y ustedes nos van a acompañar a irlo evaluando. Y por favor, queremos que nos compartan sus comentarios a ver ustedes qué opinan.
¿Sale? A ver, sorpréndeme. Porque de hecho yo no sé qué Miren, selecciono. vamos a hacer el ejercicio de un mismo lugar, vamos a leer cosas malitas, reseñas malas, reseñas pues 2, 3 y reseñas buenas, ¿sale? Y más o menos podemos sacar una radiografía del lugar, que es más o menos lo que hace la gente cuando busca a dónde quiere ir, más o menos hace lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, si son así como que medio clavados, si no, nomás caen, ¿no? Pero la gente que lee las reseñas, sí hacemos esto, fíjense. Este es un restaurante que queda como a media hora de aquí de la capital de San Luis Potosí. O sea, hay que hacer un viaje especial para ir a ese lugar. Les comentamos aparte, dicho sea de paso, que sí lo conocemos. Sí caímos. Sí fuimos, pero ¿saben qué? En ese momento, les confieso algo, no leí las reseñas. Si no, ya hubiera sabido esto que les vamos a decir, pero fíjense, vamos viendo primero. ¿Qué dice la gente? Primera reseña que me encontré, dice: lástima de la comida, ya que en general es demasiado grasosa y no tiene el mejor sabor. El servicio, por lo que los meseros literal los tienes que andar correteando, la cerveza es caliente, la coctelería en realidad no parece coctelería, bastante mala, de la música ni hablar, parece cantina fea, y sí, es una lástima, ya que el lugar es muy bonito, pero bastante mal aprovechado. Y no menos importante, aguas al pagar, ya que en la cuenta te agregan el servicio de una manera en la que fácilmente puedes confundirte y dejar doble propina. Exactamente. Otra de las malas, pésima atención. Esta tiene un mes, Pedí 5 veces un vaso con agua natural y no es posible que no lo pudieran servir. No tienen botellas de agua natural a la venta. Tienen varios meseros dedicados a todo, menos a atender a los clientes. Había bastantes moscas. Las instalaciones son buenas, pero el servicio no vale lo que cuesta. Otra reseña reciente de las malas, la comida muy insípida. Para los precios que tiene, uno espera calidad en la comida. Las tortillas demasiado refrigeradas para hacer tortillas hechas a mano. Otra reseña malita de hace una semana. Todas estas que les estoy leyendo ahorita tienen una estrella, O sea, dejaron una porque no se puede dejar 0. Y de hace una semana. No te facturan, hablas y te dan el avión, mandas tu información por correo y WhatsApp y no le dan seguimiento a la facturación. Muy desagradable experiencia. De las reseñas buenas, de los que han dejado 5 estrellas, podemos leer la siguiente cosa que me llama la atención. Dejó 5 estrellas hace 2 meses y dice: yo no iría tan lejos solo por ir ahí. Está bueno, buen servicio, buen precio, pero solo si vas de paso. O sea, es buen restaurante de paso. Esta tiene 4 estrellas. Dice: lugar muy bonito, con amplio estacionamiento, comida rica, sobre todo el menudo deli. Bebidas 10 de 10. Además, terminando de comer, puede uno disfrutar del lugar. Tienen con un costo extra por montar a caballo. Y agregó una foto para que se vea ahí lo de los caballos. Ya viendo lo que acabamos de observar aquí en el Google Maps, en el Google Reviews de este lugar, ¿tú cómo lo ves, Rodrigo? ¿Qué nos dicen las reseñas? O sea, los clientes, ¿qué están queriendo decir? ¿Qué nos están diciendo del negocio? ¿Y qué crees que se pudo hacer mejor o cómo crees que podía haber respondido el dueño ante estas observaciones? Vamos a tomar primero el punto de vista de los clientes, lo que yo creo que piensan los clientes, y ya habiendo conocido el negocio, lo que yo opino. ¿Okay? Los clientes primordialmente están diciendo en los comentarios que no vale la pena el restaurante, que está bonito, que está cómodo, que las instalaciones están muy bien, pero al final hay cosas que sobrepasan eso bonito y acaban molestando. ¿Qué molesta? Bueno, molesta que la comida no está al nivel de lo que se cobra. Déjenme decirles que ahora que conocemos cuánto cuesta, vale 298 pesos el buffet y la comida no lo vale. Efectivamente, anuncian que son tortillas hechas a mano y ya están prehechas, ya están refrigeradas para dar mejor servicio. Yo creo que ellos piensan dar mejor servicio o ahorrarse la mano de obra a la persona que está haciendo las tortillas a mano en ese momento. Pero no cuaja ese servicio con la calidad del producto. Es decir, ellos piensan que van a servir más rápido, pero no cumple el requisito de la calidad. Ahí se pierde. ¿Okay? ¿Qué otra cosa que se quejan? De la comida. Por ahí hubo un comentario bueno de que el menudo estaba deli, pero todos los demás empiezan a quejar de la comida.
Sí. Dicen que no vale la pena realmente, que es insípido, que no hay suficiente variedad. Y yo les puedo constatar que fuimos ahí y efectivamente llegas y dices, bueno, ¿y qué como? Porque si bien hay fruta, hay 2 frutas. Si bien hay guisados, hay 2 guisados. Y 2 guisados de cosas que como que en la mañana no te place comer, ¿no? Entonces, son cosas como más para la comida. Llegas a la barra y dirías tú, ¿me puedes hacer unos huevitos con jamón? No, no se puede. Solamente hay sopes, taquitos y cosas fritas. Entonces no hay realmente mucha variedad. Esa es número 1. Y la otra es que todo es insípido. No tiene realmente un buen sabor. Es un restaurante, como alguna gente comentó ahí, yo no iría hasta allá para ello. Lo tomaría como restaurante de paso, que es lo que quiso decir, ¿no? Es como restaurante carretero. Es decir, si vas ahí y te agarra el hambre, pues te paras y comes. Ajá. Pero algo que no contempla el restaurante es que para llegar a ellos necesitas hacer un viaje de gasolina también, de costo de gasolina. Sí. Tú te sales de aquí de la ciudad y la ida y la vuelta a ese restaurante acaban costando 150 pesos, cosa que tienes que agregarle al costo del buffet. Por ejemplo, nosotros íbamos 3 personas, fueron 600 pesos y más la gasolina, ¿ok? Ujú. Cuando tú pagas 750 pesos por 3 personas, esperarías encontrar por lo menos un desayuno de mediana calidad, porque no estamos hablando de costo de comida, estamos hablando de costo de desayuno, ¿ok? Que es más barato que el de la comida. Sí. Entonces 750 pesos ya te empiezan a doler. Si tú lo tienes de buena calidad, ok, lo justificas y dices estuvo muy bien, ¿ok? Si te das cuenta, todas las personas que hablan ahí o las quejas negativas, la mayoría está relacionado con que no perciben el costo-beneficio del lugar, lo sienten caro para lo que les dan Sí. o les ofrecen. Ujú. Pero hay una situación que dice mucho, que a lo mejor no muchos clientes lo están diciendo, pero que nosotros sí lo vivimos y lo vimos también. Si te descuidas, acabas pagando doble propina. Sí. ¿Por qué? Porque te agregan el 10% del servicio y abajo te dan la opción de 10%, de 15% y de 20%. Entonces te ponen ahí la cantidad que puedes agregar en el ticket. Y tú cuando ves el ticket y no lo revisas, no te das cuenta que el servicio ya estaba cargado y le dices, bueno, agrégale el 10% más y acabas pagando un 20% de propina. Eso sí lo hacen ahí en ese ticket. Pero déjenme decirles una cosa, ya vamos a hablar desde el punto de vista de lo que nosotros vivimos. Ujú. Al final de la cuenta, ya incluso habíamos pagado, nos dimos cuenta que en la parte de afuera podías estar sentado en un lugar que sí está muy agradable, que hay un pasto, que hay unas mesitas donde te puedes sentar, hay sombras y te pueden llevar alguna bebida ahí, ya sea un cóctel, una copa, etcétera. Nosotros pedimos una cerveza. De entrada hubo algo muy raro, llegamos ahí, me metí a la cocina para decirles que si me podían atender y me dijeron, no, le llevamos nada, tiene que pagar aquí en la caja. Cosa que me extrañó, después ya supe por qué. Pido las cervezas y me dicen, son 120 pesos. Me cobran en la tarjeta, no pasó en la primera terminal la tarjeta, cosa que se me hizo raro porque la tarjeta sí tenía saldo. Y me cobran en otra terminal y ya. Me voy, no tengo papel, no me dan el ticket, etcétera. Nos salimos con las cervezas, nos las tomamos ahí y después nos damos cuenta que sí hay servicio ahí al jardín. ¿Por qué a mí me las cobraron ahí? Bueno, pues eso ya queda en la suposición, ¿no? Ahorita les voy a decir por qué. Nos salimos de ahí, regresamos a la ciudad y cuando veo los cargos que tengo, porque aparte de todo no hay internet ahí en ese lugar, entonces no puedes sí, revisar tus cierto. cargos, no te llegan las alertas de las... Es que está como está en despoblado, sí. Ujú. no te llegan las alertas bancarias y entonces no pude yo checar o no me avisó nada. Llegamos a la ciudad, yo venía manejando ya después de que llegamos y así que nos bajamos todos del carro. Veo mi alerta y veo 250 pesos, ya no me acuerdo en cuánto es, pero como más del doble de lo que costaban Casi las como cervezas. 300 Como, pesos sí, por como 2 cervezas. por 2 cervezas. 280 algo así Ujú. era. Bueno, ¿cómo? Pues me cobraron de más. Ok, hablo al restaurante, me pasan a la señorita encargada de la caja y me dice, ay, sí, disculpe, no sé cuál fue el error, etcétera. Ok, vamos a suponer que fue un error. ¿Cómo quiere que le hagamos? ¿Quiere que se lo ponga a favor para cuando usted venga? Le digo, no, mejor me lo depositan, ¿no? Ok, se lo deposito. Bueno, pues es día que no lo depositan. Y está uno encima. Ahí les voy a pegar la plática para que lo vean en el WhatsApp. No tiene uno tiempo de estar persiguiendo sus 160 pesos, ¿no? Claro. Pero la verdad es que yo siento que ya le juegan a eso. La de la caja no quiso que cobrara el mesero, me quiso cobrar ella, me cobró de más a sabiendas de que no me iba a dar ticket porque no tiene papel y que no me iba a llegar la alerta porque no hay internet. Al fin ya me fui, ¿no? Y luego después cuando le reclamo me dice que sí, pero ni modo que me regrese a cobrarle allá el dinero, que es lo mismo que me cuesta la gasolina de ir a cobrarle. Seguramente saben que no pienso regresar, entonces pues adiós ese dinero. Y mi pregunta es, ¿cuántos clientes
no se dan cuenta de que les cobraron de más. Yo conozco gente que no revisa los estados de cuenta, ni se da cuenta, ni le importa cuánto le cobran. Claro. Yo sí, porque yo soy pobre, ¿verdad? No, y cuando vas a un lugar así, Sí. por ejemplo, ¿cuántas mesas no vimos, Rodrigo? Uf, Que estaban llenas de, hagan de cuenta que eran como que se juntan dos Ujú. familias, o va la familia y va el abuelito, la abuelita, sí, los son primos, muchos. son unas Son 12, 15 mesotas personas. de 8, 10, 15 personas, hasta juntan varias mesas, como que la onda es así ahí. ¿Tú crees que se va a estar fijando el que va a pagar esa cuenta? Ay, me cobraron 200 O la más, propina. o 150, claro. Y que muchos no. lo dividen y ni siquiera se dan cuenta cuánto les tocaba ni cuánto le dieron de propina a los meseros. Ajá. Yo siento que vamos a analizar más allá, más a fondo, ¿no? Yo siento que ese negocio, por lo que vi, es un negocio que originalmente estaba dedicado a los caballos y a la charrería. De hecho, ahí hablan algo del deporte nacional o algo así. Había Ujú. un lugar, un estadio, un lienzo charro, unas gradas, pues, donde Ujú. se veía que hacían suertes de charros. Discúlpeme, pero no es un deporte que yo siga. Se veían ahí remolques de caballos. Ujú. Efectivamente hay caballos para rentar y subirte en ellos. Entonces siento que los dueños estaban enfocados en eso. Y de repente decidieron como que poner un restaurante. Y no tienen mucha idea del restaurante. Porque se ven muchas deficiencias en el restaurante operativamente. Vamos a hablar de eso. Ahí ya estás Ujú. hablando de la experiencia. experiencia Porque de- esto fue la ajá. reseña, lo que vemos como que, o lo que ves que Sí. la gente ve ahí opina. Sí, Ahora, ya lo la estamos experiencia. analizando más de nosotros. Ajá. Ajá. Entonces yo, de entrada llegas, el lugar del buffet está en un lugar que estorba a todo mundo, no está en el lugar propio. Todo el mundo piensa que el mejor lugar para poner una zona de buffet donde están las charolas y los guisados es en el centro y la realidad es que no es ahí. Los platos están puestos en un lado, los cubiertos están puestos en otro, entonces provocan que la gente esté cruzándose continuamente entre ellos, pidiéndose permiso. No hay un orden de que puedan ir formados incluso en hilera para poder ir tomando lo que necesitan. Ujú. La parte de la parrilla o de la señora que hace las tortillas y los sopes y las gorditas y todo eso está en otro lado, que tienes que cruzarte alrededor de una mesa improvisada que es de plástico donde ponen los postres, que son varios panes o varios tipos de panes y pastelitos, pero está puesto exactamente en medio, tienes que rodear. Entonces no tienen la idea o la lógica de cómo funciona un restaurante de buffet. O sea, se ve que es bastante improvisado. Pero Sí, bueno, eso como sería lo de rústico, menos. ¿no? Se ve rústico Ajá. en el aspecto de rústico operativamente, ¿no? Sí. Se ve así como muy, 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 muy pobre en cuestión de idea operativa. Pero bueno, te vas al otro extremo, ves a los meseros y dices, los meseros, estos tienen bastante callo. Son de esos tipos de meseros de bar donde están ahí como que encima del cliente, medio adulándolo a veces, no haciéndose muy presentes también, porque no les conviene lo que les estás Bastante pidiendo. no presentes, Hablaban- porque el café, sí. Rodrigo, ¿cuánto queríamos Ujú. refil? Porque era café de Sí. refil y no llegaba el mesero. ¿Por qué? Porque no quieren gastar en el café, o Ujú. porque se les olvida, o porque están desorganizados, etcétera. Pero al final nosotros estábamos platicando entre nosotros y llegamos a la conclusión de que los meseros están más preocupados por qué propinas van a sacar y cómo se las van a repartir, o incluso pensando mal en cuánto dinero van a cobrar de más en las Sí. cuentas para ver de a cómo les toca, porque sí vimos pequeñas juntas de meseros, Ujú. pequeñas cosas sospechosas o raras, lo que nos pasó a nosotros con la cuenta. Ujú. Entonces sí se hace un ambiente extraño. Yo pienso que el dueño cree y quiere que su restaurante esté bien, porque eso de las moscas sí lo atacó. Sí hay moscas, pero ¿qué creen? Que había unos dispositivos que ponían en las mesas, que como helicópteros, que daban vuelta y evitaba que las moscas se paraban. Y sí funciona. Entonces esa parte sí la atacaron. Pero lo demás no saben cómo atacarlo. Y a los dueños se les está saliendo de las manos el negocio por medio de los meseros, el capitán de meseros, la cajera, todo ese ambiente que se ha generado por los meseros, no sé si por los cocineros, parrilleros y los que están surtiendo el buffet, están de alguna forma yo creo que impactando negativamente el negocio. Sí. Ahora, de la calidad de la comida, sí, pues sí deja mucho que desear. La verdad es que, por ejemplo, los chilaquiles, ¿te acuerdas de los chilaquiles cómo estaban? Pues es que no eran chilaquiles, ¿estás de acuerdo? Hagan de cuenta que parecían pedacitos de cartón ya resecos, porque no se les veía forma. Sabías que eran los chilaquiles porque dices, esos eran totopos, sí. Y aún así dices, bueno, a lo mejor se orearon, déjame sirvo tantitos, no, pues nada que ver.
Ni siquiera tenían salsita suficiente. No, ni parecía cuando queso. no te acabas algo y lo dejas ahí en la mesa y llegas 8 horas después Ajá. y ya. El queso estaba ya integrado a la tortilla, todo. Crema ni había, cebolla no había. O sea, era la tortilla que alguna vez estuvo mojada en tantita salsa Sí. y unos como puntitos de queso que ya no sabían a queso. Ajá. Que aquí sabe Sí. qué. Y esos eran los chilaquiles, ¿no? Eso era lo peor del menú, ¿eh? Sí. Bueno, de lo que comí yo. Y supuestamente había Ujú. menudo y había otra cosa calduda, pero sí se veía como las bolas de grasa ahí, que no se antojaba, no se antojaba. Bueno, a lo mejor no es nuestro estilo de Sí. comida, pero a la persona que iba con nosotros sí era su estilo de comida y no le gustó. Pues mira, Ujú. mira, tú sabes que, bueno, es que a nosotros los buffets no nos encantan porque hemos descubierto con el tiempo que Es de lo más barato. sí, lo que sirven en los buffets siempre es como que lo más barato, evidentemente pues para poder darte un precio más o menos genérico y que no importa lo que tomes salga el negocio, ¿no? Pero bueno, en esa ocasión no íbamos exactamente pensando en que vamos por la mejor comida, íbamos por un lugar donde aceptaran a los perros y que estuviera agradable y todo eso, entonces hasta decidimos viajar y todo hasta allá para vivir la experiencia. Pero digamos, la comida tú te la esperas que por lo menos sea, pues, digamos en término medio, si no sobresaliente, por lo menos media, que no te deje a deber. Y aquí sí te queda a deber. Bueno, si costara 60 pesos, 80, pues igual está bien. Sí. Pero no 298 pesos. Sí, Es que pagamos 900 pesos. sí. Y es muy alto para la calidad. Dices, mira, igual, obviamente tampoco me voy a comer aquí 5 kilos de comida para que valga la pena el gasto. Va uno por lo que puedes comer y ya. Y a veces hasta te pasas tantito, ¿verdad? Cuando vas a los buffets es el Sí, clásico efecto. para que desquite. Ajá, pero aquí no había ni cómo buscarle, ¿sí me explico? O sea, la comida, la verdad es que no era buena, estaba muy oreada, no de buen sabor, no había algo que dijeras, qué delicioso, déjame sirvo otro plato, para Ujú. nada. Vas finalmente a los postrecitos, ya ven que también está la mesa de postrecitos con sus panes y que la gelatina y que esto y que lo otro, y estaba todo también como oreado, agarrabas alguno de los panes y se sentían como viejos, como tiesos también, de que ya tenían tiempo ahí. Y de baja calidad, pura azúcar. De No, no baja tenían calidad, un sabor sí. bueno. Hasta la harina Ujú. se sentía así como, Como que no estaba sé. cruda. No Sí. estaba bien cocida. como raro. De hecho, la mejor zona Sí. ahí que podías aspirar era donde estaba la señora de las quesadillas, porque se ve que la señora es una señora que se ha dedicado a eso toda su vida y que cuando la ves dices, no, hombre, esta me va a hacer unas ricas quesadillas o unos sopes Sí, o eso algo era así, lo ¿no? mejor, pero tampoco estaba de muy buen sabor. No, los Ujú. guisados les faltaba todavía sazón, ¿no? Pero bueno, digamos, la hechura de la tortillita y que le ponen el comal y que luego la abren y le echan tu guisado y todo, pues bueno, por lo menos tienes esa ilusión un ratito, ¿no? Pero para ir a pagar unas gorditas en 300 pesos, pues sí es mucho, con todo lo que implicó de haber ido y Ujú. llegar ahí y todo. Entonces digo, si juntamos aquí ya las reseñas que leímos, que ojalá lo hubiéramos hecho antes de ir, pero bueno, vamos a hacer el ejercicio aquí, muchachos. Ya leímos las reseñas y luego les compartimos ahorita la experiencia que fuimos a vivir y que ahorita leyendo las reseñas, digamos que ya post visita, pues sí cierran muchos círculos, ¿no? O sea, así como que dices, no, pues sí. O sea, Es que ya separándolo, el punto de vista del cliente es, me queda de ver el lugar. sí, No vale la pena hacer viaje para esto. Te sientes robado porque te cobran la propina si no te das cuenta. O sea, tienes que andar a las vivas, como dicen. ujú, Es probable que te cobren de más a pesar de haber revisado la cuenta. Porque como no tienes internet no puedes revisar. Aparte de todo, el valor percibido por tu dinero es bajo y eso es lo que más molesta a los clientes. Porque sientes que no es acorde a lo que estás pagando. Y eso yo creo que se queda claro en las notas. ¿Okay? Que el lugar es bonito, sí es bonito. Que te sirve para distraerte, sí te sirve para distraerte. Pero alrededor de ese lugar hay otros muchos lugares que están mejor. Entonces no es una condición para que vayas a ese lugar. ¿Estás de Ujú. acuerdo? Entonces no Ujú. tiene mucho que ofrecer en cuestión de comida. Viéndolo del punto de vista de los dueños yo creo que ellos no se han dado cuenta, y ahí es donde entra esto, no se han dado Ujú. cuenta qué tanto impacto negativo está teniendo su lugar. Tal vez ellos piensan que está bien. ¿Por qué? Porque desconocen la forma de hacer el negocio de la manera operativa, la forma de... No son restauranteros tal vez, no tienen una idea financiera clara de sus costos y en cuánto deben de venderlo para sacar la utilidad adecuada sin que el cliente se sienta usurpado o agredido con el precio, Ujú. que es lo que sí está pasando. Ujú. Y entonces ahí ya se hace la combinación ideal. Cliente, dueño inexperto, de alguna forma se nota ausente del negocio, no sabe muy bien financieramente cómo acomodar los costos y efectivamente no tienen ni idea
del servicio al cliente, de lo que realmente impacta en la percepción del servicio al cliente. Y los clientes pues están viviendo la experiencia así. Y es un lugar que tiene relativamente éxito, ¿eh? O sea, si a lo mejor el dueño dice, pero si estoy vendiendo bien, estoy ganando bien, está lleno mi restaurante. Sí, pero ¿qué crees? Que los clientes van a empezar a no regresar. Entonces, la conclusión aquí sería que nosotros, ya con lo que vivimos, que sí, evidentemente nos cobraron de más y no han hecho el intento como por contactar a Rodrigo, tienen el contacto del directo, quedaron de depositarle. Al momento de grabar este episodio no tenemos el dinero. Exacto, ya pasaron como 2-3 semanas, ¿no? Y no te han depositado. Entonces dices, bueno, lees las reseñas y ves todo esto cuando dicen aguas al pagar, aguas, los meseros hacen de todo menos atenderte. Dices, alerta. O sea, si yo fuera el dueño de este lugar, ya estaría yo revisando los procesos, los meseros y poniendo seguimiento para ver qué es lo que está pasando, porque algo está pasando. Sí, mira, tiene exactamente 20 días. Ajá. Revisando tiene 20 días. 20 días, o sea, 20 días se está llevando la muchacha que cobró de más para poder depositar, pues evidentemente no tiene la intención de pagar ese dinero. Y aquí están los costos, mira. Del desayuno fueron 957 pesos de 3 personas, ¿ok? La propina no la dejé ahí, la puse aparte. 260 pesos de las 2 cervezas cuando debían de haber sido 120, es decir, me quedaron 140 pesos más. Ya ni me acordaba cuánto dinero era. Fíjate, para hacer un error de dedo está medio difícil, ¿no? De creer, o sea, te hubiera creído si de ser 160 te hubiera cobrado 260, o sea, se siente que, en vez del 1 picó el 2. No, nada corresponde. No. Ni que me hubiera cobrado más cervezas, porque tampoco son múltiplos de, de 60. Entonces, definitivamente ahí, y probablemente nosotros no vamos a escribir ninguna reseña ahí, probablemente sí, pero digamos vamos a hacer el clásico cliente. Nosotros no vamos a escribir nada, simplemente no vamos a regresar. ¿Y qué crees? Esto se queda como en el archivo de las personas. Hasta cuando nosotros somos un cliente normal, se queda en tu archivo. Algún día en una plática, en una reunión, que estemos con amigos, con familiares y que surja el tema de ese lugar, ¿qué crees que va a pasar en tu interior cuando alguien te mencione ese lugar? ¿Qué crees? Que van a salir todos los recuerditos y ahí va a salir toda tu experiencia, le vas a compartir a toda la familia. Imagínate una cena navideña o algo donde se esté platicando de, lugares bonitos para ir y salga ese, y nosotros ahí con nuestra experiencia. ¿Cuántos nos van a oír ahí? ¿10, 15, 20 personas? 10, 15, 20 personas van a oír que nos cobraron de más, que la comida no está tan buena, que hay muchas moscas, que todo está oreado, que los chilaquiles están horribles, que los meseros no van y te refilian el café. Todo eso van a oír. ¿Tú crees que esos 10, 15 van a querer ir ahí a pesar de nuestro testimonio que estamos dando de que eso no está bueno? Independientemente que a lo mejor esos 15 no lean las reseñas. Claro que no. Ahora, si esos van y leen las reseñas y ven y cierran el círculo que te acabamos de decir con lo que está ahí, pues por supuesto que es una decisión tomada de por vida que no van a ir ahí. Entonces, ¿qué costo tiene? Ahora, ¿qué puede hacer el emprendedor? Aquí la idea de hacer este ejercicio es que tú como emprendedor te identifiques. Igual y tú dices, yo no tengo esos problemas. Bueno, bien por ti, pero ¿y si acaso esto te ha despertado una duda? O sientes que a lo mejor sí hay algo ahí, algunos cabos sueltos, ¿qué puedes hacer? Y que lo empieces a tomar en cuenta. Porque muchos emprendedores no toman en cuenta los reviews de Google. Tú haz un ejercicio. Os invito a que hagan un ejercicio. Métanse a los lugares que conocen. ¿Sí? De cadena o de pequeño emprendimiento o lugares locales, chiquitos, grandotes, de todos. Lean las reseñas que están en Google y vean cuántas interacciones de los propietarios del lugar hay. No hay. Casi no hay. Y cuando hay, normalmente son para decir muchas gracias por sus recomendaciones. O sea, nada más leen los positivos. Y hay otro tipo de emprendedor o de empresario que lo que hace es defenderse cuando hay un caso negativo. Sí, pero bien que te lo comiste. Y empiezan a tratar de defenderse del ataque que ellos sienten que hizo la persona con un comentario malo. Cuando que al final es un sentir. Eso es lo que deben de entender. Es un sentir. Tú no quieres comentarios malos en Google, elimínalos en tu lugar de trabajo. ¿Quieres que te hablen bien? Atiende bien a las personas. ¿No quieres que hablen mal de ti? Soluciona el problema en el lugar. No dejes que llegue a las redes sociales. ¿Sí? Sí. Entonces, hagan el ejercicio y vean. Aquí la invitación es que si tú eres empresario, emprendedor, tienes un negocio chiquito, grandote, te vas a los mercaditos, a lo que gustes y mandes, tienes una marca. Leas tus
comentarios de Google, pues para que tomes acciones, ¿no? Así es. Tienes que leer las reseñas de Google, te guste o no lo que estén diciendo, y a pesar de que luego también sabes que hay muchos prejuicios con respecto a eso. La gente suele pensar, no, lo que pasa es que ahí la gente escribe nomás por venganza o escribe por ociosa o no hay que tomar en serio lo que dice la gente ahí. Sí, ¿cuántos? ¿1 o 2? O sea, también vayamos viendo. O sea, no toda la gente que escribe ahí nomás a lo puro ocioso. La mayoría de la gente que se atreve a escribir algo ahí es porque le detonaste una emoción o positiva y dice, estoy encantado con esto, déjame ahorita, le digo a todo el mundo que esto está padrísimo y hasta comparto en fotos, o negativa. Y si es negativa, créeme que se explayan más Y agárrate. que cuando algo resultó bueno, ¿eh? Porque cuando tú buscas reseñas positivas y tienen 5 estrellas, ves y nomás ponen todo bien. O sea, es difícil obtener un feedback positivo, bueno, largo, bien. Yo la verdad es que sí soy de las personas que cuando encuentro algo bueno que sobresale, sí hasta felicito a la persona directamente, sea el mesero, sea el dueño, o hay un lugar excelente, voy y le pongo la reseña porque es bien difícil, yo lo sé, que la gente se meta a dedicar ese tiempo a poner algo bueno. Casi siempre la mayoría de los humanos vamos por lo malo. La cultura es de siempre estar señalando lo malo y no estar señalando lo bueno. Es la realidad. Entonces, si tú tienes reseñas malas, tu negocio, pues órale, o sea, hay que verlas y qué dice y cómo lo voy a atacar. Ahora, fíjate, aquí te vamos a compartir unas acciones que te recomendamos que hagas. Si tú eres dueño de un negocio, ahorita, por ejemplo, hablamos de un restaurante, pero igual tienes una boutique, igual tienes una estética, lo que quieras. Es más, incluso hay lugares que son oficinas o corporativos de algo que dices, bueno, aquí no atiendo directamente, pero de todos modos la gente opina, opina ahí sobre tu negocio, no sé, a lo mejor eres no sé, una agencia de seguros o algo, y ahí está puestas las opiniones porque existes en Google Maps. O sea, aquí la onda es que existes como lugar físico. Como entidad. Como entidad, ahí estás y la gente anda opinando de ti. Entonces, fíjate, acciones que te recomendamos que pudieras hacer si tienes ya un negocio, ya tienes sus opiniones. 1, monitorea tus reseñas semanalmente. O sea, tampoco es que estés todos los días ahí con el ojo pelón para ver si te escribieron algo nuevo ahorita. Eso o sea, es. No, semanalmente. Está muy ligado a lo que ahorita acabas de comentar. Realmente involúcrate con lo que está ahí. Ajá. 2, responde todas con empatía y estrategia. Todas, ¿eh? O sea, nada que porque como me pusieron 5, pues ya no digo nada, ¿no? Sí, hay que responder. Y no te victimices, no te quejes o no contrapongas tu punto de vista sobre la queja. Soluciona el sentir de la persona ahí. 3, implementa un sistema para recopilar feedback. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues a lo mejor si vas a revisar semanalmente, bueno, reviso semanalmente y luego ¿qué hago? Ya revisé. ¿Y luego qué acciones tomo? Respondo, ok, y después de responder, ¿qué hago? Porque, mira, igual dices, bueno, respondo ahí para que se vea que contesté, para que los otros usuarios cuando se metan digan, ay, mira, el dueño está presente, ajá, pero, ¿y luego? ¿Y qué hiciste adentro del negocio? Porque respondiste ahí, qué padre, se ve muy bonito, pero en el negocio no hiciste nada. O sea, a lo mejor se están quejando de que siempre tienes mucha fila y te tardas mucho en servir. Ya contestaste a la persona, lo sentimos mucho, lo vamos a tomar en cuenta, no sé qué. Y cuando vuelve a ir alguien, es lo mismo. La misma persona u otro, es lo mismo porque no has hecho nada en tu lugar, en tu negocio. Entonces aquí la onda es, ¿qué vas a hacer para recopilar el feedback para que eso pueda tomar un rumbo distinto, ¿no? Sí, y en ese feedback también tienes que tener una herramienta de medición para ti mismo, ver cómo mejoraste. La fila está muy lenta y se tarda mucho en servir. Ok, ¿qué voy a hacer para que eso no suceda? ¿Y cómo lo voy a medir? ¿Sí? Lo voy a medir con mi herramienta de Google Maps, voy a hacer otra herramienta diferente en donde yo me pare a lo mejor por observación y de ver cuánto tiempo me estoy tardando. Al principio me tardaba 7 minutos, ahorita me estoy tardando 5 minutos, he mejorado, sí. 30 minutos. Que tengas una herramienta de medición para que ese feedback realmente sea valioso. ¿Sabes también cómo pudiera ser? Que te inventes, antes de que esa persona se vaya y deje una reseñita por ahí, que tú le preguntes directamente. Que prevengas esa reseña. Por ejemplo, yo he visto que hay restaurantes que te dan una encuestita. Ya cuando te van a dar la cuenta te dicen, me contesta estas 5 preguntitas, y dentro de esas preguntitas le pones ahí, ¿cuánto tiempo le tardó en recibir su orden? Sí, la encuesta de salida. Ajá. Y ahí te puedes ir dando cuenta tú, por directito del cliente, cuánto le tomó. Ahí le pones varias opciones o le dejas el campo abierto para que te diga. Sí, esa es una herramienta de servicio, de medición de servicio,
Que yo creo que vamos a hacer un episodio más adelante claro, para ese tipo de cosas. Hay maneras de evitar que lleguen a Google. ¿Por qué? Porque lo paraste antes al cliente. Exacto. Aquí la onda es que interceptes antes la situación. Y si tú sabes que estabas tratando de mejorar ese aspecto, por ejemplo, pues mídelo tú directamente antes de que salga la reseña, el problema. ¿no? El problema a la luz. Tú lo puedes arreglar. ¿Sabes qué? Yo tengo una opinión ahí. Muchas de las reseñas negativas de Google se pueden haber evitado en el lugar del restaurante, porque los clientes dan indicativos de lo negativo de la experiencia. Lo que pasa es que la misma persona o el personal del restaurante o del lugar se empieza a defender de la situación antes de que termine el problema. No toman en cuenta la molestia del cliente por varias razones, ¿no? Psicológicas, sociales que ahora tenemos en esta época, pero dejan ir enojando al cliente. Tanto que el cliente no se siente escuchado y atendido en el lugar, y ¿qué acaba haciendo? Desahogándose en un comentario negativo en Google. Entonces, pues lo podrías haber evitado, es la realidad. Claro, y sí es cierto que da señales. Da muchas señales. Ahora, otro punto que puedes hacer es crear una hoja de seguimiento con categorías y acciones. Si ya te estás dando cuenta que tienes 1, 2 o 3 puntos por mejorar, áreas de oportunidad, porque no hay que llamarles problemas, son áreas de oportunidad. Entonces puedes hacer un seguimiento. Me acordé, ¿no? Sí, claro, un seguimiento. ¿Sabes qué? Ando lento en el cobro, ando mal aquí, mal acá. 3 cosas que sabes que ya detectaste, y entonces puedes ir haciendo acciones sobre de lo que ya detectaste que andas mal, que las reseñas mismas te fueron guiando, y que cuando tú estás ahí adentro parado en tu negocio dices, no, pues claro, o sea, sí estoy mal, ¿no? Entonces haces todo tu seguimiento y puedes ir tomando acciones. Esta que te vamos a recomendar ahorita se me hace buenísima y es como crucial, fundamental, lo tienes que tomar en cuenta, es capacita a tu equipo con base en reseñas reales. Esto es bien importante. Haz de cuenta, las reseñas ahí están, en Google. Tú las leíste como dueño, o el gerente o el encargado. Y tu equipo sabe en qué está mal, qué es lo que... Incluso hay algunas reseñas donde señalan a personas, o sea, viene directamente y dice, la persona de recepción me atendió mal, de nombre sutanita. Ay, o sea, hay que atender eso, qué se está diciendo, y que esta persona o estas personas sepan lo que se está diciendo, lo que se está recibiendo y lo que tú esperas como dueño que suceda. Digamos, ahí hay una brecha entre lo que se está detectando que está en área de oportunidad y lo que tú realmente quisieras, que te va a dar más ventas y te va a dar mejor imagen, ¿no? Entonces, ahí puedes capacitar a tu equipo basado en reseñas reales, porque luego también el equipo cree, ay, es que este dueño se la pasa inventando cosas o diciendo que quiere hacer otro, pero viene de una retroalimentación. Es que real. sí. Ahora, no podemos tocar todo lo que hay que hacer en este episodio, ¿verdad? Pero en teoría, tú siendo gerente, dueño o líder de un negocio, deberías de ser capaz de tener reuniones periódicas con tu equipo y tener las herramientas necesarias para poder alinear a tu equipo a lo que quieres que suceda. Los comentarios de Google son medidas reactivas al servicio, porque tú debes de tener un proceso de servicio, eso es harina de otro costal, pero si esto ya te sucedió, ya llegó a Google, todo esto de Google hay que tomarlo como un regalo. ¿Por qué hay que tomarlo como un regalo? Porque son cosas que te van a ayudar a mejorar, que tú no habías visto, y entonces puedes hacer un plan de acción sobre lo malo que está aquí, tener una junta con tu equipo y decirles, mira, a pesar de que hemos tenido reuniones de servicio para estar bien, tenemos esto mal. ¿Y qué vamos a hacer para arreglarlo? ¿Sí? Y leerlo. Eso sería el deber ser, ¿no? Claro. Y ya que suceda, pues nos damos cuenta evidentemente que no sucede seguido. Por eso te estamos invitando a que lo hagas tú, ¿verdad? Porque eso te va a hacer o va a crear la diferencia contra tu competencia que no lo está haciendo. Y la última acción recomendada que te podríamos dar es utilizar las buenas reseñas como marketing. Y sabes que no solamente para tu sitio web, porque ya ves que se usa de lo que opinan nuestros clientes, ¿no? Y pones las más bonitas. Ajá, bueno. ¿Y por qué no también lo usas con tu equipo? O sea, para también alentarlos, decirles, oigan, son pequeños el esfuerzo premios que hemos estado haciendo está rindiendo frutos. Miren lo último que nos escribieron. Eso es súper bonito. Bueno, o sea, yo quisiera imaginarme que existe en algún lugar de este país o de alguno de los que nos escuchan que hay algún dueño que hace eso.
y les dice a sus empleados, vengan a la reunión semanal, vamos a ver qué cosas nos han dicho y que sean buenas, y que si en alguna de esas reseñas mencionan incluso a alguno de ellos, qué padrísimo sería. Imagínate cómo eleva el nivel de energía, como diría alguien que dirían algunos psicólogos, son galletitas sí. al ego. Y esas siempre ayudan, porque todo el mundo dice, ay, es que el ego es malo. No, también es bueno. Y esas son galletitas al ego. Galletitas que ayudan a motivar a las personas a hacer aún mejor su trabajo. Para no dejar este tema así nada más en el aire, hemos desarrollado para ustedes un checklist de las acciones que podrías tomar ante las reseñas que leas. Si tú escuchaste este episodio o nos viste en YouTube y te resonó este tema y estás decidido a buscar las reseñas y ver qué puedes hacer, si vas a hacer eso, te vamos a dejar un checklist para que vayas tomando guía de qué puedes hacer, qué acciones tomar, de acuerdo a lo que platicamos aquí. Y va a estar disponible en nuestro sitio web, o te vamos a dejar el enlace aquí abajo en la descripción del episodio para que vayas y de una vez vayas tomando acción. Va a ser un camino muy interesante el que vas a tomar, porque por fin le estás haciendo caso a lo que dicen tus clientes de ti y que vas a querer revertirlo si es que tienes áreas de mejora. Y si estás muy bien y te encuentras la sorpresa de que todo lo que estabas haciendo, incluso sin pensar en las reseñas, te está generando ya resultados en las reseñas de Google, pues muchísimas felicidades. Entonces, ve ahora mismo a Google y busca tu negocio. ¿Qué dice? Descarga el checklist gratuito que te vamos a dejar en el enlace de aquí abajo. Y si te gustó este episodio, compártelo con quien más confianza le tengas. Coméntanos si te gustó, si te pareció importante, relevante. Recuerda suscribirte a este canal si nos estás viendo en YouTube. Aquí está el botón rojo, aquí abajo le puedes dar suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones de los episodios que vayamos sacando. Si nos estás escuchando en plataformas de audio, no olvides también suscribirte o darle un like para que te salgan las notificaciones cuando saquemos un nuevo material. Y no nos queda más que despedirnos. Nosotros somos Ivette y Rodrigo y esto fue Otro Boleto Podcast.